you Es muy bueno estar aquí y discutir con ustedes several concepts that are very important for us to understand. varios conceptos que son importantes que entendamos. I would like for us to turn to the book of Ephesians, Me gustaría que fuéramos al libro de Efesios, chapter 4. capítulo 4. Okay, give me a second. This will be Ephesians chapter 4, verse 17. Esto será Efesios 4, versículo 17. Beginning with the 17th verse. Empezando con el versículo 17. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, Having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Who being past feeling, have given themselves over to lewdness in work and uncleanness with greediness. los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. But you have not so learned Christ. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. If indeed you have heard him and been taught by him, as the truth is in Jesus. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, That you put off concerning the former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, And be renewed in the spirit of your mind, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, that you may put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Now I want to share with you today Ahora, yo quiero compartir con ustedes hoy in two parts. en dos partes. The first part is given to us in Ephesians 4, 17 to 21. La primera parte nos es dada en Efesios 4, 17 al 24. And that first part is simply this. Y esa primera parte es simplemente esto. What should set us apart as Christians ¿Qué nos debe apartar a nosotros como cristianos? is the kind of the mind we have. Lo que nos debe apartar a nosotros como cristianos es la clase de mente que tengamos. You see, the Bible tells us, ¿Se dan cuenta? La Biblia nos dice, do not walk as non-believers walk, no caminen como los incrédulos lo hacen, in the vanity of their mind. en la vanidad de sus mentes. What sets us apart is the way we think. Lo que nos aparta es la manera en que pensamos. And it concludes with this concept. Y concluye con este concepto. If you have received Si han recibido a Cristo, Christ, then walk with him, entonces caminen con Él, for the truth is in Jesus. porque la verdad está en Jesús. I want to ask this question. Quiero hacer esta pregunta. Why should we look to Jesus ¿Por qué debemos ver a Jesús as the model teacher, como el maestro modelo, as the master teacher? como el profesor maestro? And then secondarily, Y luego, como segunda cosa, we're going to talk about how Jesus taught. vamos a hablar de cómo enseñó Jesús. How is the mind renewed? Cómo es que se renueva la mente. Why we should use methods in the classroom ¿Por qué debemos usar métodos en la clase that were similar to the way Jesus taught que fueron similares, que sean similares a la forma en que Jesús and the way enseñó God designed the mind? y a la forma en que Dios diseñó la mente? So we're going to talk about why we should look to Jesus. Así que vamos a hablar de por qué debemos ver a Jesús. In fact, you look at all of history, De hecho, si miramos a toda la historia and we can find this simple fact. y podemos encontrar estos hechos ahí que están establecidos. When people look to get into teaching, Cuando las personas entran a la enseñanza, if they want to become an educator, si quieren convertirse en educadores, they will often look to Greek philosophers van frecuentemente a ver a los filósofos griegos, like Socrates, como Sócrates, Plato, Platón and Aristotle. y Aristóteles. Those are the most famous Greek philosophers. Ellos son los filósofos griegos más famosos.
And we are told that if we emulate them, Y se nos ha dicho que si los emulamos o somos iguales a ellos, and we emulate the way they taught, y si emulamos su forma de enseñar, whether it was Socrates, sea socrática, who would teach his pupils, que le enseñaría a sus alumnos the best part of your intellect que la mejor parte de su intelecto is to ask questions. es hacer preguntas. But there was a problem. Pero había un problema. There were no sure solutions. No habían soluciones seguras. Ask questions Haga preguntas and question everything. y cuestiona todo. Become a skeptic, Vuélvete escéptico, but without a solution. pero sin una solución. Well, his favorite pupil or his best disciple Su alumno favorito o su mejor discípulo was Plato. era Platón. And Plato began to imagine Y Platón empezó a imaginarse a utopia, una utopía, a place where there were no problems. un lugar donde no habían problemas. Everyone got along, Cada quien se llevaba bien con los demás and there was complete peace. y había completa paz. He called it a republic, Él le llamó a eso la república. but actually it was an area where you would have no problems and everyone would get along. Pero en realidad era un lugar donde no habían problemas y todos se llevaban bien. But the word utopia Pero la palabra utopia means no place. quiere decir ningún lugar. It does not exist. No existe. It is in your imagination. Está en su imaginación. The real world El mundo real will have problems va a tener problemas because of the sin nature of man. debido a la naturaleza pecaminosa del hombre. But we also recognize Pero también reconocemos that all of these Greek que philosophers todos estos filósofos were griegos brilliant people fueron personas brillantes and would say some good things y decían algunas cosas buenas, because God gives common grace to all people. porque Dios le da gracia a todos. But should we emulate these? Pero debiéramos emular esto. Plato had a favorite student, Platón tenía un estudiante favorito and his name was Aristotle. y su nombre era Aristóteles. And Aristotle taught a pattern of thinking, Y Aristóteles enseñó un patrón de pensamiento, like the syllogism, como el silogismo, and argument, y argumentar And debate. y debatir. and yet there was still a problem Y todavía aún había un problema, because the premise or the presupposition where he began, porque la premisa o las preposiciones desde donde él empezó, there were no absolutes. no, en esas premisas no habían Nothing absolutos. universal. Nada era universal. And therefore, if you start in the wrong place, you'll end in the wrong Y place. por lo tanto, si se empezaba en el lugar equivocado, se iba a terminar en el lugar So even though equivocado. these Greek philosophers were brilliant, Y eso quiere decir que aunque estos filósofos griegos eran brillantes, they disagreed with each other, ellos estaban en desacuerdo los unos con and los they often otros brought confusion. y frecuentemente traían confusión. You see, they lived several centuries before Christ. Se dan cuenta, ellos vivieron varios siglos antes de Cristo. When Jesus came Cuando Jesús vino and he began to teach on the earth, y empezó a enseñar en la tierra, he only taught 3 years, él solamente enseñó 3 años, where these other philosophers taught many more. donde estos filósofos enseñaron mucho más. But in just 3 years, Pero en solamente 3 his años, reputation for teaching su reputación al enseñar was so great era tan grande and so y effective, tan efectiva it surpassed all the other Greek que philosophers. sobrepasó a todos los otros filósofos griegos. And even though he lived later, Y aunque él vivió más tarde, his reputation would last longer. y su reputación iba a tardar aún más. So I want to share with you several reasons why Así que quiero compartir con ustedes varias razones por las cuales we should look to Jesus. debiéramos ver a Jesús. The Bible tells us La Biblia nos dice the truth is in Jesus. que la verdad está en Jesús. As teachers, Como maestros, we should study the most famous teacher of all. debiéramos de estudiar al profesor más famoso de todos. As Christians, Como cristianos, we should study Jesus our Savior debiéramos estudiar a Jesús nuestro Salvador and Jesus the great teacher. y a Jesús el gran maestro. So when you look at your outline, Así que cuando miran su bosquejo, you will see that the first reason van a ver que la primera razón that we should look to Jesus por la que debiéramos ver a Jesús is because his teaching surpassed all the other philosophers that came before him. es porque su enseñanza sobrepasó a todos los filósofos que fueron antes que él And it's been embraced by the largest number of people y ha sido adoptado por la gran cantidad, la mayor cantidad de gente from all over the world, de todo el mundo, from every religion de toda religión and every culture. y toda cultura.
People have embraced the teachings of Jesus La gente ha adoptado las enseñanzas de Jesús because his reputation was so good. porque su reputación era muy buena. And this is what we need to realize. Y de esto debemos de darnos cuenta. Jesus' teaching has been embraced by a large number of people, Las enseñanzas de Jesús han sido adoptadas por un gran even número though de those people gente, may not become Christians. aunque ellos no sean cristianos. There was something about what Jesus did Había algo que Jesús hizo that was so effective. que era muy efectivo. Now, this we should recognize Ahora, de esto debemos reconocer that as teachers, que como maestros, the mark that we would like God to have on us, la marca que nosotros quisiéramos que Dios that there tuviera was en nosotros something different, something unique es que hay algo único in the way we teach, en la forma en que enseñamos, in how we say en it, cómo lo decimos, because we want to be like our master. porque queremos ser como nuestro maestro. And we don't want to teach just borrowing methods from the world. Y no queremos enseñar simplemente prestando métodos del mundo. We don't want to teach by just copying what others have done. No queremos simplemente enseñar copiando lo que otros han hecho. We want to imitate the master. Queremos imitar al maestro. And we want to recognize this, Y queremos reconocer esto, that you can stand tall que puede pararse alto as a scholar como un and escolar a teacher in a classroom, y como un maestro en la clase, regardless of what subject you teach sin importar la materia que enseñe or what age you teach. o a qué edad le está enseñando. And you can stand tall and say, I am going to teach like Jesus, Y puede pararse alto y decir, yo voy a enseñar como Jesús, the master teacher. el profesor maestro. Now, in this first part, Ahora, en esta primera I just parte, want to show you why we believe quiero mostrarles por qué yo creo we know that Jesus is the master teacher, que sabemos que Jesús es el profesor maestro, the greatest teacher that ever lived on earth. el mejor maestro que ha vivido sobre la tierra. He should be our number one model, Él debe ser nuestro modelo número uno, the pattern that we use. con el patrón que nosotros usamos. He was so effective Él era tan efectivo and could reach lots of people. y podía alcanzar a mucha gente. When you are a teacher in a classroom, Ahora, cuando usted es un maestro en la and clase if you have 25 y students, tiene 25 alumnos, you know very quickly sabe rápido that some students are harder to reach than others. que algunos estudiantes son más difíciles de alcanzar que otros. Some seem to take what you say A algunos parece que agarran lo que usted and dice immediately understand it. e inmediatamente lo entienden. Others, you wonder if you're reaching them. Otros simplemente uno se pregunta si los está Our alcanzando. prayer should be, Nuestra oración debe Lord, ser, make me like Jesus, el Señor, hazme como Jesús, who can reach everyone, que podía alcanzar a todos, even those that are most difficult. aún esos que eran más difíciles. So we want to say first, Así que queremos decir the primero, truth is in Jesus, la verdad está en Jesús, because Jesus can reach people, porque Jesús puede alcanzar a la gente and we want to be able to reach people. y nosotros queremos alcanzar a la And gente he can be effective y Él puede ser efectivo in drawing people who come from all kinds of backgrounds. en alcanzar a gente que viene de todos los trasfondos. Jesus is much better teacher Jesús es mucho mejor than the maestro Greek que philosophers los filósofos griegos and those that have been lifted high up y es todos esos que han sido elevados de alguna that forma came before him y que vinieron antes que and Él those that came after y him. los que vinieron también después de Él. It is an interesting fact Hay un hecho interesante that in our schools que en nuestras escuelas where we train teachers, donde entrenamos a los maestros, we teach about the Greek philosophers. enseñamos sobre los filósofos griegos, We teach about the German philosophers. enseñamos acerca de los filósofos alemanes, We teach about psychologists. enseñamos acerca de los psicólogos, And we will talk about Freud hablamos de Freud or Maslow and Rogers. o Maslow y Rogers. We will talk about all those psychologists, Hablamos acerca de todos esos psicólogos, but we will not talk about Jesus. pero no hablamos de Jesús. Why is this so? Porque es así. When the greatest teacher that ever lived, Como cuando el mejor profesor que that was the existió, most effective, que fue el más efectivo, should be the model teacher we study. debiera de ser el modelo de maestro que estudiamos. So as teachers, Así que como we can profesores say this. podemos decir esto. The truth is definitely in Jesus. La verdad definitivamente está en Jesús. Now I want you to look at the next point. Ahora quiero que miren el punto que The sigue. second point El segundo punto, as to why we see the truth is in Jesus. cuando vemos por qué la verdad está en Jesús. Why do we look to Jesus as the greatest teacher that ever lived? ¿Por qué miramos a Jesús como
el mejor maestro que ha vivido en todo el tiempo. Jesus taught with simplicity. Jesús enseñó con simplicidad. He could make the hardest concept easy to understand. Él podía hacer que los conceptos más difíciles fueran fáciles de entender. In the New Testament, in the Bible, En el Nuevo Testamento, en la In the Biblia, book of James, en el libro de it tells Santiago, us this. nos dice esto. Wisdom that comes from above La sabiduría que viene de lo alto can be easily received. puede ser fácilmente recibida. As a teacher, Como maestro, we need to ask the Lord to help us necesitamos pedirle al Señor que nos ayude to always make that which is difficult para hacer siempre eso que es difícil, to be able to be simply understood. hacerlo fácil de entender. Jesus could take a very complex idea Jesús puede tomar una idea muy compleja and then in various ways y luego en varias formas make it a very simple lesson. hacer de ello una lección muy fácil. When I teach teachers Cuando yo le enseño a los maestros how to teach something, cómo enseñar algo, one of the greatest arts that we ought to ask ourselves to master una de las artes más importantes que tienen que pedirse a sí mismos que puedan dominar, here is what I would like to teach today aquí está lo que yo quiero enseñar hoy to these students. a estos estudiantes. Lord, help me to say it, Lord, Señor, ayúdame a decirlo, help me to express it, ayúdame a expresarlo, help me to use illustrations ayúdame a usar esas ilustraciones that will make it as simple as possible, que las haga lo más simple posibles, even though it is a difficult concept. aunque sea un concepto difícil. It's that I have to introduce them to something new. Cuando tengo que presentarlos a algo nuevo, Don't just let the textbook introduce it. no dejes que solo el texto lo presente. You introduce it. Tú preséntalo. You give the illustration. Tú da las ilustraciones. You begin to look at their eyes. Tú empieza a ver a sus ojos. You pray for a heart-to-heart communication. Ahora para una comunicación de corazón a corazón. And you want to be able to say it with simplicity. Y tú vas a querer decir que eso fue muy simple. It doesn't mean to simply repeat it, No quiere decir que simplemente se repita, because you want to be able to explain it, porque debe ser capaz de explicarlo. but we want to be able to teach in a simple manner. Pero debiéramos de ser capaces de enseñar en una So manera the greatest number sencilla of students para que muchos más can estudiantes receive it. puedan recibirlo. But this is a skill that must be learned. Pero esta es una habilidad que debe ser adquirida. It is not easy No es fácil to be a teacher. ser un maestro. It is not easy No es fácil to have students actually learn. hacer que los estudiantes en realidad aprendan. You see, Jesus ¿Se dan cuenta? was Jesús not interested in being looked at as a great teacher. no estaba interesado en ser visto como un gran maestro. He was only interested that people actually learn. Él realmente estaba interesado en que la gente aprendiera verdaderamente. He wanted to have his students learn. Quería que sus estudiantes aprendieran. You see, the Pharisees and Sadducees, Se dan cuenta los fariseos y los saduceos, those other teachers of religion esos otros profesores de that religión were surrounding Jesus, que estaban alrededor de Jesús. they made knowledge very difficult. Ellos hacían que el conocimiento fuera muy difícil. They would make the laws greatly numerous. Ellos hacían la ley de números grandes. You know, there's a law in the Old Testament, Saben, hay una ley en el Antiguo Testamento and the Bible says that you wash your hands. donde la Biblia dice que hay que lavarse las manos. And the Bible also says Y la Biblia también dice you ask a blessing for God que pidas la bendición de Dios before you eat. antes de comer. And of course, in the Old Testament, you thank Him after you eat. Y por supuesto en el Antiguo Testamento dabas gracias después de comer. The Jews will do this today. Los judíos harían esto hoy. They will pray before and pray after. Ellos oran antes y después. But you know what the Pharisees did? Pero ¿saben lo que hacían los They fariseos? added a whole bunch of rules Ellos agregaron un montón de reglas of exactly how your hands should be, de cómo exactamente debieran estar sus manos, how the water should run down to the elbow, cómo el agua debiera correr debajo del brazo hasta el codo, what angle your hands should be y en qué ángulo debieran estar sus manos over the basin sobre el chunche donde estaba el agua. so the water drips off your finger. What does it mean? A thing. We're getting very complicated. Nos estamos poniendo muy complicados. I will try to be very simple. Voy a tratar de ser muy simple.
But what the Pharisees and Sadducees did Pero lo que los fariseos y los saduceos hacían is to make very complicated es hacer muy complicado what was very simple, lo que era muy simple, because it gave them more power. porque les daba más poder a ellos. When the student said, "We don't understand you," Cuando los estudiantes decían no te entendemos, the Pharisees would be like this: los fariseos hacían como esto. "You must not be as important as I am, Ustedes seguramente no son tan importantes como nosotros, because I understand it. porque yo lo entiendo. You need to understand it." Ustedes necesitan entenderlo. And individuals could not understand what they were talking about. Y los individuos no podían entender de lo que ellos estaban hablando. They made it very, very Lo difficult hacían muy, muy difícil, because they were enamored with their own teaching. porque estaban como enamorados con su propia enseñanza. Jesus taught simply Jesús enseñaba simple, because the goal was for the student to learn. porque la meta era que el estudiante aprendiera. It was not the goal to just listen to the teacher. La meta no era que solo oyeran al maestro. So it should be with us. Así debería de ser con Lord, nosotros. help us to teach simply, Señor, ayúdanos a enseñar that we simple, might teach others how to learn. pero para que podamos enseñarle a otros cómo aprender. Because all throughout Jesus' teaching, Porque a través de toda la enseñanza de Jesús, the disciples would say, los discípulos dirían, and all the people would say, y toda la gente diría, "This man teaches with authority. este hombre enseña con autoridad. I understand what he's saying, Yo entiendo lo que él está diciendo. and he's not like the scribes. Y no es como los escribas, He's not like the Pharisees." no es como los fariseos. And this is the kind of reputation we want. Y esa es la clase de reputación que deseamos. The truth is in Jesus. Que la verdad está en We Jesús. need to teach like him. Necesitamos enseñar como él. But then we also move on, Pero luego seguimos and we can see this, y podemos ver esto. that Jesus taught the heart and the mind. Que Jesús enseñó el corazón y la mente. There's something about uniting heart and head. Hay algo en unir la mente y el corazón y la cabeza. To Jesus, Para Jesús, teaching was not just informing the mind. para Jesús enseñar no era solo informarle a la mente. Teaching was captivating the heart. Enseñar era cautivar la mente. When we read first century writings, Cuando leemos los escritos del primer siglo, when we read the writings of Josephus, cuando leemos los escritos de Josefo and those that were eyewitnesses to Jesus, y todos esos que fueron testigos oculares de lo que hizo that actually Jesús, interviewed people that knew Jesus, que ellos en realidad entrevistaron a personas que conocieron a we Jesús, find this testimony. encontramos este It testimonio. was not just what he taught. No era solo lo que él enseñaba, There was something in his eyes. había algo en sus ojos, There was something in his passion. había algo en su pasión, There was something in his compassion for others. había algo en su compasión por otros. He captivated the heart. Él capturaba el corazón. Never underestimate Nunca when subestimen you walk into a classroom cuando entren en un salón de that clases passion that comes in your heart. esa pasión que va en sus corazones. This communicates as well. Esto también se comunica And it also guides the mind y también guía la mente in how to think. a cómo pensar. See, Jesus captivated both young and old Jesús cautivaba a los jóvenes y a los viejos at the same time. al mismo tiempo. All throughout Jesus' ministry, A través de todo el ministerio de Jesús we see these guidelines, vemos estas guías, these principles. estos principios. See, Jesus was unique. Jesús era único. He didn't just teach facts. Él no solo enseñaba hechos, He taught principles. enseñaba A principios. principle Un principio is the way to think. es una manera de pensar. It's how to put things together. Es como poner todas las cosas juntas. It is broader than just a fact. Es mucho más amplio que un hecho It simple. tells us how to tie together ideas. Nos dice cómo juntar las ideas, How those ideas will go together. cómo esas ideas deberían ir juntas. And often when Jesus taught, Y frecuentemente cuando Jesús he would enseñó, teach to the parent as Él- well as the child. Él les enseñaba a los padres igual que a los niños. I'm going to give you an example. Les daré un ejemplo. There was a time when Jesus sent the disciples down the mountain ahead of him, Una vez cuando Jesús mandó a sus discípulos abajo en la montaña antes que él. and they had a child brought to them. Y ellos le trajeron un niño. They prayed for the child. Y oraron por los niños. He did not get healed, Y él no se sanó. did not get delivered. No se liberó. When Jesus came down, Cuando Jesús llegó, they all began to run to Jesus. todos empezaron a correr a Jesús. Your disciples prayed for him, but it didn't work. Sus discípulos oraron por él, pero no funcionó. And Jesus said this, Y Jesús dijo, bring the child to me. tráiganme al niño. And he addressed the parent. Y él se dirigió a los padres. He addressed the father.
He talked to the father. Así, es que él les habló a sus padres. And he began to ask the father, Y le empezó a pedir al how padre, long has your child been like this? ¿cuánto tiempo ha estado tu hijo así? You see, when Jesus taught, ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús hablaba, he also addressed the family. él también se dirigía a la familia. He addressed the family because he knew Él se dirigía a la familia porque él sabía, God designed the family Dios diseñó a la familia to be the place where the heart and the head Para can be que- captured. fuera el lugar donde el corazón y la mente fueran capturados. When we teach in a classroom, Cuando enseñamos en un salón de if clases, we want to teach like Jesus, si queremos enseñar como Jesús, we are going to need to be the parents necesitamos estar orando por los padres of the students that sit before us. de los estudiantes que están ahí delante nuestro. Not only do we pray for them systematically, No solamente sí debiéramos orar but even sistemáticamente, as we're teaching, pero aún enseñando, we're asking that God would touch the father and the mother. debiéramos estar pidiéndole a Dios que toque al padre y a la madre. Or if there's only one parent, O si hay solo un padre, that God would have grace on that parent. que Dios tuviera gracia sobre ese That padre we would be able to reach the heart of the child. y que nosotros pudiéramos alcanzar el corazón del niño. So in this point, we recognize the truth is in Jesus. Así que en este punto reconocemos que la verdad está en Jesús. He touched the heart as well as the head. Él tocó el corazón como la cabeza. And that's what a principle will do. Y eso es lo que un principio va a hacer. Now, I want to be able to share with you now Ahora quiero poder compartir con ustedes 7 minimal principles. 7 principios mínimos. They're not the only principles No in the Bible, son los únicos principios en la but they are Biblia, fundamental ones. pero son fundamentales. And we see these in all that Jesus taught. Y vemos esto en todo lo que Jesús enseñó. You may know them as the 7 principles that we teach. Puede ser que los conozcan como los 7 principios que I may enseñamos. use some different terminology, Puede ser que use diferente but I terminología, think it's imperative to recognize pero creo que es imperativo reconocer that these ideas que estas ideas are taught throughout Jesus' ministry. se enseñaron a través de todo el ministerio de Jesús. Now, these principles are first introduced to us, Ahora, estos principios son primeramente presentados In a the book of nosotros Genesis, en el libro de Génesis, chapter 2, capítulo 2, when God spoke to Adam, cuando Dios le habló a Adán and he gave Adam instructions. y él le dio a él instrucciones. And he described these with key words Y él describió esto con palabras claves in the book of the Hebrew language. en el idioma hebreo. So I'm going to take them in that order, Así que los voy a tomar en ese orden, but I will simply illustrate these pero simplemente voy a ilustrar esto. and let you know how Jesus used these. Y les voy a enseñar cómo Jesús lo usó. Because the way the Bible says we can reach the heart and the head Porque la forma en que Jesús dice que podemos alcanzar el corazón y la cabeza is when we teach principles. es cuando enseñamos principios. We identify principles. Nosotros podemos identificar Let me principios. just say a couple of things about a principle. Déjenme decir un par de cosas acerca del The principio. word principle La palabra and the principio word seed y la palabra semilla are synonyms. son sinónimos. When you plant a seed, Cuando plantan una semilla, the entire plant is in the seed in embryo, la planta entera está en la semilla en embrión. which means that seed will expand Que eso quiere decir que la semilla se va a expandir and the plant will grow. y la planta va a crecer. The shell will die, La concha o la cáscara but se va a there will be secar, great fruit. pero va a haber mucho fruto. So it is with a principle. Así es con un principio. It expands. Se expande. It can be applied in many areas. Puede ser aplicado en muchas áreas. It is like a seed, Es como una semilla, a key truth una verdad clave that's taught throughout the Bible. que es enseñada a través de toda la It's Biblia. not just taught in one book, No solo se enseña en un libro, it's taught in all the books. está en todos los libros. It's fundamental. Es It fundamental, is primary. es primaria, It is simple. es simple, Simple to understand. simple de entender. We should be able to teach a principle Debiéramos de ser capaces de enseñar To un a very young principio child a un niño muy with chiquito one simple statement. con una sola declaración. So when Jesus taught, Así que cuando Jesús the first enseñaba, principle I want to identify el primer principio que quiero identificar is the principle of labor es el principio de labor or our attitude toward work. o de nuestra actitud del trabajo. When God put Adam in the garden, Cuando Dios puso a Adán in the garden to work. lo puso en el jardín a trabajar. God said work was good Dios dijo que el trabajo era bueno before the fall. antes de la caída.
Work is not a result of the fall. El trabajo no es un resultado de la It caída. is not the result of sin. No es un resultado del pecado. We don't work because there is sin. No trabajamos porque hay pecado. We work because God is a God of work. Trabajamos porque Dios es un Dios de trabajo. I say to young children, Yo les digo a los niñitos, we love to work. nosotros amamos trabajar. This is the principle. Ese es el principio. We say it together. Lo decimos juntos. Class, Clase, it's good to see you. es bueno verles. Show me you're ready to learn. Muéstrenme que están listos para And they sit aprender. down. Y ellos se They may sientan put their hands together. y puede que pongan sus manos This juntas. is a class of young people. Esta es una clase de And they jóvenes. look at the teacher. Y miran al maestro And it said, it's good to see you. y dicen, es bueno verte. We love to work. Amamos trabajar. Yay! ¡Ya! See, this is a simple concept. Así que se dan cuenta, es un We concepto call simple. this Christian character Le llamamos a esto carácter cristiano. because your character is defined by your attitude toward work. Porque tu carácter está definido por tu actitud hacia el trabajo. We often describe people Frecuentemente describimos a la gente based on their attitude to work. basados en su actitud hacia el trabajo. Jesus taught this. Jesús enseñó esto. He illustrated it in parables. Él lo ilustró en parábolas. You need to love to work. Necesitan aprender a amar el trabajo. He said to his disciples, Él le dijo a sus discípulos, I work yo trabajo because my Father works. porque mi padre trabaja. I see my Father working Yo veo a mi padre trabajar and I work. y yo trabajo. We can escape labor. No podemos escaparnos del trabajo. And this simple principle Y este principio simple could change a nation, puede cambiar una nación, change a society, cambiar una sociedad, change a city, cambiar una ciudad, change your life, cambiar tu vida, change my life. cambiar mi vida. You see, our sin nature ¿Se dan cuenta? Nuestra naturaleza wants to pecaminosa avoid work. quiere evitar el trabajo. But God says, Pero Dios dice, when we look at Him, cuando lo vemos, we love to work. amamos trabajar. You see, when Jesus spent time with His disciples, Se dan cuenta cuando Jesús pasó tiempo con sus discípulos and they would travel with Him, y viajaban con él, they would see that He was a man of labor, se daban cuenta que él era un hombre de trabajo. not just physical labor, No solamente trabajo físico, but mental labor. sino que también trabajo mental. We loving to work Amando el trabajar is a concept that raises a standard of excellence. es un concepto que levanta el estándar Standard of excellence. del estándar de excelencia. We want to raise the standard. Queremos levantar el estándar. We want to do it in a better way. Queremos hacerlo de una mejor manera. You could say to your class, Le pueden decir a su clase, we can all write better than we are writing. si podemos escribir mejor de como lo estamos haciendo, The next paper you turn in, el próximo papel que entreguen, let's make it more excellent than the last one. hagámoslo más excelente que el anterior, Because we want to honor God. porque queremos honrar a Dios. God works in us. Dios trabaja en nosotros. God worked in making everything that we see. Dios trabajó en todo lo que nosotros podemos ver, en hacer todo lo que podemos ver. And therefore we're made in His image. Y por lo tanto nosotros estamos hechos a su imagen. We love to work. Nosotros amamos trabajar. This is our character. Este es nuestro carácter. We can be trusted Podemos ser confiados because we will be on time porque vamos a poder estar en tiempo, if it is at all possible, si eso es posible, because we'll have to get up earlier. porque nos vamos a tener que levantar más temprano. We want to do what's right Queremos hacer lo que es correcto because this is how God made us. porque así fue como Dios nos hizo. Jesus taught these Jesús lo enseñó without identifying the principle. sin identificar el principio. It's embedded in what He taught. Está embebido en lo que Él enseñó. So it is in every subject you teach. Así es en cada materia que ustedes enseñan. If you're teaching mathematics, Si ustedes están enseñando it's matemáticas, the diligence of getting that work done es la diligencia de hacer el trabajo and the pressure it takes to get it done. y la presión que conlleva para hacerlo. Work always involves pressure. El trabajo siempre involucra presión. There's a time constraint. Hay un elemento ahí que presiona You para... can't take all the para time ello. you want to get something done.
Yeah, you can't take all the time you want to get something done. No puede uno tomarse todo el tiempo que quiera para hacer algo. It has to be done in a certain time period. Tiene que hacerse en cierto periodo de tiempo. This is very important. Esto es muy importante. This is how Jesus would show us. Esto así nos mostraría Jesús. Regardless of the discipline Sin importar la or disciplina, the level of the child, no estamos a un nivel del niño. pressure must be accompanied La presión debe ser with a acompañada passion and a desire to work. con la pasión y el deseo de trabajar. There's the pressure on the outside. Hay una presión externa. There's the heart passion on the inside. Está la pasión del corazón por dentro. I'm going to just briefly touch on these principles, Yo voy a tocar brevemente en estos principios, but it's very important to recognize pero es muy importante reconocer that in all of this, que en todo esto, they can be simply stated, que pudiera ser dicho simplemente, introduced to young children, introducirlo a los niños chiquitos, as well as explained in older children. así como para explicarlo a niños mayores. If you are teaching in high school, Si están enseñando en secundaria, you're teaching in science. están enseñando en ciencias. And we say this is the law of gravity. Y decimos, esta es la ley de la gravedad. You could begin to say and tell your students Pueden empezar diciendo a sus estudiantes, that law was discovered esa ley fue descubierta by individuals that love to work. por individuos que amaban trabajar. Hundreds and hundreds of experiments. Cientos y cientos de experimentos. There was a lot of people Hubo mucha who gente came before you que fueron antes de ustedes, who loved to work. que amaban trabajar. And now we can take it forward Y ahora nosotros podemos seguir con ello and raise the standard of excellence. y levantar el estándar de excelencia. Well, when God put Adam in the garden, Cuando Dios puso a Adán en el He jardín, didn't just tell him to work. no simplemente le dijo que trabajara. He told him to dress the garden. Él le dijo que cuidara el jardín. That did not mean put clothes on. Eso no quería decir que le pusiera It was ropa, a Hebrew word sino que era una palabra hebrea that mean to take care of what you produce. que implicaba que cuidara, que produjera. In fact, it's an interesting Hebrew word. De hecho, es una palabra interesante hebrea. It means to manage Implicaba administrar or to be a good steward o ser un buen administrador o by gerenciar breaking down a job por describir un trabajo into smaller sections. o hacer que un trabajo fuera hecho en pequeñas secciones. Theologians believe that what this meant, Los teólogos creen que esto significaba, in order for Adam and Eve a fin de que Adán y Eva to take care of the garden, tomaran cuidado del jardín, they had to break it into sections ellos tenían que hacer eso en partes and take care of one section at a time. y cuidar una sección a la vez. Then they would then manage the entire garden. Luego podrían entonces así manejar todo el We jardín. don't know how big this garden was, No sabemos cuán grande era ese jardín, but we do know it had lots of trees. pero sí sabemos que tenía muchos árboles. So we know it wasn't small. Así que sabemos que no era pequeño. And they went from section to section, Y ellos fueron de sección en sección, working in the soil trabajando en la tierra and taking care of the garden. y cuidando el jardín. So it is with us. Así es con nosotros. We are called to manage what we produce. Somos llamados a cuidar lo que producimos. We teach our children Les enseñamos a nuestros niños and our students y a nuestros to take estudiantes care of their desk, que cuiden su escritorio, to take care of their notebook, que cuiden su cuaderno, to make sure that their own belongings, que se aseguren de que sus pertenencias están en orden, that they set them in a proper order. que los pongan en el orden apropiado. I was telling a student recently Le estaba diciendo a un estudiante recientemente in my own class en mi propia clase that I could tell the way he was thinking que yo podía ver la manera en que le estaba pensando by looking at his locker. simplemente viendo su locker. I opened his locker Abría su locker and everything fell out. y todo se caía. And he said, "Oh, Dr. Jaley, Oh, Dr. Jelly, I'm sorry." lo siento. I said, "This reveals something." Ahora, esto le dije, revela algo. I was being, in a sense, funny with him, En un sentido yo estaba siendo chistoso con él, but I had something to teach him. pero tenía que enseñarle algo. If this is what your things look like, Y si así es como se miran tus cosas, it's a picture of what your mind looks like. es una foto de cómo está tu Now mente. I know why you struggle in class. Ahora yo entiendo por qué tú luchas en clase. And he was looking at me Y se me quedaba viendo with that look. con esa mirada. Yes. Sí. And then when I went to his desk Y luego cuando iba a su escritorio and I saw in his desk, y miraba su escritorio, I realized yo me he di cuenta needed a lesson in stewardship. que él necesitaba una lección en He said, mayordomía.
Where do I begin? Y él decía, entonces, ¿dónde empiezo? How can I put this in order? ¿Cómo puedo ordenar esto? I asked him, Yo le pregunté, what does your room look like at home? ¿cómo está tu cuarto en casa? And he had that look on his face. Y él tenía esa mirada en sus It ojos. looks like this, doesn't it? Mira, es como Yes. esto, ¿verdad? Sí. But his question was good. Pero su pregunta era buena. Where do I begin? ¿Dónde empiezo? You begin in one small section. Empiezas en una pequeña sección. Let's take the top shelf. Tomemos la parte de arriba de la librera. Clean out the top shelf. Límpiala. Then take the next one. Y luego toma la otra. Clean out one corner of the room. Limpia una esquina del cuarto. And then deal with the next corner Y of the room. luego haz la siguiente. You see, Jesus taught this as well. Se dan cuenta, Jesús enseñó esto, está bien. He said to his disciples Les dijo a sus discípulos and to all those who were listening, y a todos los que lo estaban escuchando. he that takes care of the little things El que cuida lo poco will be able to manage the big thing. va a ser capaz de administrar cosas grandes. So it is in every one of our disciplines. Así es en todas y cada una de nuestras We disciplinas. don't teach these principles No enseñamos estos principios as added things in our classroom. como cosas agregadas en nuestra clase. I know not only have to teach arithmetic, Yo sé que nosotros tenemos que enseñar aritmética. I've got to teach 7 principles. Tengo que enseñar 7 principios. I don't even have enough time to teach arithmetic. Ni siquiera tengo suficiente tiempo para enseñar aritmética. How can I add these? ¿Cómo puedo agregar esto? You're not looking at it right. No lo estás viendo de la manera correcta. As you teach arithmetic, En la medida en que enseñas aritmética, you identify the principles. identificas los You principios. simply point them out. Simplemente los señalas, You reinforce them. los reenforzas, Just like Jesus did. como Jesús lo hizo. When he was teaching people Cuando le enseñaba a la gente about money, acerca de dinero, he identified the principle of stewardship. él identificaba el principio de mayordomía. If you want to be someone that has great Si responsibility, quieres ser alguien que tiene gran responsabilidad, start in the smaller areas. empieza con las áreas pequeñas. And you will then gain responsibility in greater areas. Y entonces vas a ganar respeto en áreas mayores. So it is when we teach. Así es como cuando enseñamos. We can point out the principle of stewardship. Podemos señalar el principio de mayordomía As we're teaching about money, cuando estamos enseñando de dinero, as we're teaching about arithmetic, cuando enseñamos aritmética and the responsibility to understand all the multiplication facts y la responsabilidad de entender todos los hechos de la multiplicación or addition. o de la suma. And we can also use it in teaching grammar. Y también lo podemos usar para enseñar gramática. Agreement of subject and verb. Y Agreement of subject and verb. en el acuerdo del predicado y el sujeto, gracias. We can teach it in their own penmanship. O lo podemos usar en su caligrafía, gracias. Yes. As you learn to make the strokes En la medida en que hacen los movimientos and you control your hand, y controlan su mano, you allow others to read your penmanship. le ayudas a leer tu ortografía o caligrafía. In the age of technology, En la era de la tecnología, when we're likely to want to simply push buttons, cuando nos gusta más simplemente apachar it is botones, still important to have the discipline of penmanship. también es importante tener la importancia de ello, de eso, de And caligrafía. this is because it's good stewardship Esto es porque eso implica over our buena own hand, mayordomía sobre and it's nuestra mano. also independence, Y también es independencia, because when technology fails, porque cuando la tecnología falla, we still know how to communicate. todavía sabemos cómo comunicarnos. But this is stewardship. Pero esto es This mayordomía, is management. es gerencia. Let's go on to the third principle. Vamos al tercer principio. This third principle Este tercer principio we call the principle of liberty. le llamamos el principio de la libertad. When God took Adam Cuando Dios tomó a Adán into the garden, ahí en el jardín, he said this: dijo esto: you have the freedom to eat of all the trees in the garden, tienes la libertad de comer de cualquier árbol en el jardín, except one. excepto de uno. But notice what God said to Adam. Pero noten lo que Jesús le You dijo a are Adán: free to choose any tree in the garden. eres libre de escoger cualquier árbol en el jardín. It is freedom of choice. Es libre albedrío. We call it liberty. Le llamamos libertad. We can also call it obedience, También le podemos llamar obediencia, because it's obedience to God porque es obediencia a Dios that we make the right choices. que hagamos las escogencias correctas. We can also call it self-government. También le podemos llamar autogobierno.
governing my choices on the inside, el gobernar mis escogencias internamente, so I don't need as much government on the outside. para que no necesite mucho gobierno en lo externo. It's something to recognize with even young children. Es importante reconocerlo con un niño What chiquito. choices will you make today? ¿Qué escogencias vas a hacer hoy? In society, En la sociedad, a free society, en una sociedad libre, a nation that values liberty, una nación que valora la libertad, will protect freedom of choice. va a proteger lo que es el libre albedrío. And you see, this becomes a key idea. Y se dan cuenta, esto se convierte en una idea We clave. want to ask our young people, Queremos pedirle a nuestros we want to niñitos, inspire our students queremos inspirar a nuestros to estudiantes make the right choices. a hacer las decisiones correctas. And we want them to make the right choices before God. Y queremos que hagan las decisiones correctas delante de Dios. And you know, the Bible tells you, choose you this day who you're going to serve. Y la Biblia dice, escojan este día a quién van a servir. When Jesus taught the disciples, Cuando Jesús les enseñaba a sus and he was discípulos teaching the crowd, y les enseñaba a las it multitudes, became very evident se volvía muy evidente that they made a choice. que el que hicieran una decisión. And he illustrated the value of making that choice. Y él ilustró el valor de hacer esa decisión. One time Jesus was confronted, Una vez Jesús fue confrontado and someone said, y alguien dijo, I don't think my employer paid me the right price. yo creo que mi empleador no me pagó el dinero correcto. Jesus shared with them a parable. Jesús entonces compartió con ellos una parábola. You probably remember it. Tal vez, probablemente la recuerdan. A certain worker Cierto trabajador, owner cierto propietario, made an agreement with several people, hizo un acuerdo con varias personas, but paid them differently. pero les pagó diferente. But he paid them exactly what they agreed with, Pero les pagó con lo que ellos habían what they acordado, agreed to work for. lo que habían acordado por lo que habían acordado trabajar. And the individual said it isn't fair. Y los individuos dijeron, no es justo. This person was given more money than I was. A esta persona se le dio más dinero que a mí. Jesus said, Jesús dijo, what did you choose? ¿qué escogiste When you were asked, cuando se te pidió, will you work podrías for trabajar this amount of money? por esta cantidad de dinero? What did you say? ¿Qué dijiste? I said I would do that. Y yo dije que lo haría. Then you have the freedom of choice. Entonces tuviste tu libre albedrío. Now, but also recognize, Pero también when reconoce you have a choice, you have a consequence. cuando tú haces una escogencia, hay una consecuencia. You see, Jesus recognized Se dan cuenta, Jesús that the freedom reconoció of self-government, que la libertad del autogobierno, governing yourself within, el gobernarte internamente, is more important than asking the government on the outside to change. es más importante que pedir el gobierno externo para cambiar. The people wanted to blame the employer, La gente quería culpar al empleador, but Jesus went right to the heart of the matter. pero Jesús fue directo al corazón del asunto. You have a freedom to choose. Tienes la libertad de escoger. You could say to me today, Puedes decirme hoy, I would rather be home sleeping right now, yo mejor estuviera en mi casa durmiendo, but I am here Pero- listening to you. pero estoy aquí oyéndote a ti. Well, did you choose to come? Ahora, ¿escogiste venir? Well, some of you said, well, I kind of had to come. Bueno, yo más o menos tuve que venir. But you chose this profession. Pero tú escogiste esta You profesión. chose to work for Verbo School. Tú escogiste trabajar para la escuela Verbo. Listening to me comes with the package. El escucharme viene en el paquete. So that you have freedom of choice. Así que tuviste libertad para escoger. And you and I need to realize, Y tú y yo debemos de darnos cuenta, if we begin to value si empezamos a valorar as a universal truth como una verdad the universal, blessing it is la bendición que eso es, to have those choices, el tener esas escogencias, we will rejoice that we could enjoy today. nos vamos a regocijar You can have a good management of today. de que puedan tener una buena mayordomía de hoy. You take good notes Toman buenas notas in between all the lines. entre todas las líneas. You see, you were really helped today. Ahora ustedes fueron realmente ayudados hoy. Yesterday I just taught this. Y ayer simplemente enseñé esto. And today Y hoy you were lovingly provided ustedes fueron provistos con mucho amor, provistos con an mucho amor outline de un bosquejo from this wonderful man. de este hombre. And you realize this. Y se dan cuenta de esto. It can help you
puede ayudarles Be a good steward of the information you are learning. ser un buen administrador de la información que estás recibiendo. But you will enjoy today Pero ustedes van a gozar hoy if you are happy about making a positive choice. si pueden hacer una escogencia positiva. I was telling my class one time, Yo le decía a mi clase una vez, you will enjoy this class ustedes van a gozarse esta clase if you choose to enjoy this class. si escogen gozársela. And they realized Y se dieron cuenta they can choose every day que pueden escoger cada día, to get the most out of what they're being taught. que pueden sacar lo mejor de lo que se As les a enseña. teacher, Como maestro, we want to identify that. queremos identificar esto. If you govern yourself, Si se gobiernan a sí mismos, you do not need to be governed. no necesitan ser gobernados And therefore internalize y it. por lo tanto lo pueden internalizar. But just like God taught Adam, Pero así como Dios le enseñó a Adán, he also said to him, él también le dijo, you're free to eat of all the trees. eres libre de comer de todos los árboles, But pero if you eat of this one, si comes de este, you will surely die. seguramente, con seguridad morirás. Now that word surely in Hebrew Esa palabra con seguridad en hebreo is the similar term we find in Greek to say amen, so be it. es una palabra similar al amén, así sea. In other words, be sure it will come to pass. En otras palabras, asegúrate que sucede. In other words, we have another principle En otras palabras, tenemos otro principio called consequences. llamado consecuencias. We could call it sowing and reaping. Le podemos llamar sembrar y We could cosechar. call it cause and effect. Le podemos llamar causa y efecto. Every choice Cada escogencia has a consequence. tiene una consecuencia. And you and I Y ustedes y yo must understand debemos entender that there are consequences to our choices. que hay consecuencias para nuestras We escogencias. are now filled in a culture, Ahora estamos nosotros en una cultura, not just in Guatemala, no solamente en Guatemala, but around the world, sino en todo el mundo, of what we call entitlement. de lo que llamamos estar entitlement. In other words, the Estar- idea Ah, we deserve nosotros, con la idea de nosotros merecemos good things, buenas cosas, even though our choices aunque nuestras have escogencias brought bad consequences. han traído malas consecuencias. What God wants to teach us Lo que Dios quiere enseñarnos is that if you made the choice, es que si ustedes hicieron una you may escogencia, receive the consequence. Y- You will receive the van a consequence. recibir la It's the mercy consecuencia. of God Es la misericordia de Dios that doesn't have you get every consequence el que no tengan cada consecuencia that you deserve. que merecen. How many can be thankful ¿Cuántos están you agradecidos didn't get every consequence que no tuvieron la consecuencia that you deserve? que merecían? Amen? Amén. Amén. But we must also accept Pero también debemos aceptar and we must receive y debemos recibir that there are consequences to our choices. que hay consecuencias para nuestras There are escogencias. effects that come from causes. Hay efectos que vienen de causas. We need to recognize and plan ahead. Necesitamos reconocer y planificar por Should I anticipado. choose this? ¿Debiera escoger esto? There are consequences Hay to the choice. consecuencias a esa We escogencia. could put it this way. Lo podemos poner de esta When forma. Jesus taught the disciples, Cuando Jesús le enseñó a los he discípulos, simply told them, Él simplemente les dijo, you are responsible for your own actions. ustedes son responsables por sus propias acciones. You need to take responsibility. Necesitan tomar responsabilidad. Now, what is the most popular thing to do? Ahora, ¿cuál es la cosa más popular para hacer? Blame someone else. Culpar a alguien más. When God came to Adam, Cuando Dios vino a Adán, how come you disobeyed me? ¿cómo fue que me desobedeciste? Adam said, Adán dijo, it was Eve's fault. fue la culpa de Eva. She's the one that gave it to me. Ella es la que me lo dio. God went to Eve. Dios fue a Eva. How come you did this? ¿Cómo fue que hiciste esto? Eve said, Eva dijo, it was the serpent. fue la serpiente. He's the one that did it. Ella fue la que lo hizo. The devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. God did not accept any of these excuses. Dios no aceptó ninguna de estas excusas. He dealt with the devil, Él trató con el diablo and he dealt with Eve, y trató con Eva and he dealt with Adam. y él trató con Adán. But you know how he dealt with them? ¿Y saben cómo trató con él? Grow up Crece and accept the y consequences. acepta las consecuencias. You made the choice. Tú hiciste la escogencia. Now you need to live in the consequences. Ahora tenés que vivir las My consecuencias. mercy Mi will misericordia be shown to you. se te va a mostrar.
You made clothes to cover your consequences Tú haz ropas para cubrir esas that consecuencias barely cover you. que más o menos te van a tapar. Do you know that the clothes that Adam and Eve made Saben que las ropas que Adán y Eva hicieron from the fig leaves de las hojas de higo were very immodest? fueron muy modestas. They only covered a portion of them. Solo cubrían una porción de ellos. But God Pero Dios had blood shed hizo que se derramara to cover sangre them with a complete animal skin para cubrirlos a ellos con una piel completa de animal, from the shoulder all the way down. desde el hombro hasta abajo. And it was a foreshadowing. Y era una como profecía, It's a foreshadowing of what Jesus would do on the cross. era una figura de lo que Jesús iba a hacer. Are you thankful that God's forgiveness, Están agradecidos del perdón de Dios, His righteousness, de su justicia, does not barely cover you, que nos los cubre más o menos, it completely covers you. los cubre completamente, Because God has mercy. porque Dios tiene But misericordia. mercy only has meaning Pero la misericordia solo tiene if we significado understand the si consequences. entendemos las consecuencias. If we think we can avoid the Si consequences, pensamos que podemos evadir las we consecuencias, won't appreciate mercy. no vamos a apreciar la This misericordia. is how Jesus taught. Eso es como Jesús There are enseñaba. consequences Hay for your actions. consecuencias por sus acciones. You might say to me, Pueden decirme, but this is just an added devotional into the classroom. pero esto es solo una actitud de devoción en la clase. No, the way we teach them in the classroom No, la forma en que les enseñamos en la is to clase identify it in the discipline. es a identificarlo en la In disciplina. science, En ciencias, if we do this, si hacemos esto, we get this. conseguimos esto. We demonstrate the law of cause and effect. Demostramos la ley de la causa y el efecto. We do the same in grammar. Hacemos lo mismo en If gramática. we have this idea Y si tenemos esta idea and we use this y phrase, usamos esta frase, this is the effect of that este es idea. el efecto de esa idea. If I say this Si yo digo esto to my friend, a mi amigo, I may hurt them. yo puede ser que lo Is there hiera. another way I could say it? Hay otra forma en que lo diga. We want to write graciously. Queremos escribir con gracia. If I control my hands, Si yo controlo mi mano, others can read what I write. otros van a poder leer lo que escribo. But if I'm lazy, Pero si soy haragán, others won't know what I said. otros no van a saber lo que dije. If I control my tongue, Si controlo mi I lengua, can bless people. puedo bendecir a la gente. But if I don't control it, Pero si no la controlo, I end up cursing them. termino maldiciéndonos. We identify the principles Identificamos los principios that are already in the disciplines Que- we teach. que ya están en la disciplina que enseñamos. We ask God for eyes Le pedimos a Dios ojos to see Him para verlo a Él, because Jesus Christ porque Jesucristo is the creator of all things. es el creador de todas las cosas. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice the stamp of God Himself que el sello de Dios mismo is in everything He created, está en cada cosa que Él creó, in all His laws. en todas estas leyes. So as Jesus taught, Así que como Jesús I enseña, want you to see this, He would quiero say. que vean esto, Él diría Él, See that you have consequences. que se den cuenta que hay Now consecuencias. you have to live with those consequences. Ahora tienen que vivir con esas But consecuencias. thank God for mercy. Pero gracias a Dios por You la will not have to misericordia, pay for every one of those porque consequences. no van a tener que pagar por todas esas cosas. Let's look at the fifth principle. Miremos el quinto principio. It's also taught by Jesus, Es también enseñado por Jesús, but remember that Jesus is the last Adam, pero recuerden que Jesús es el último Adán. and Adam was the first one. Adán fue el primero And God said to Adam, y Dios le dijo a Adán, "It is not good that you live alone. no es bueno que vivas solo. I will make a helpmeet for you." Yo haré una ayuda idónea para ti. Adam had probably not thought of that. He probably hadn't thought of that plan. Adán probablemente no había pensado en ello, But God had him start planning. pero Dios lo hizo que empezara a planificar. After he brought all the animals before him, Después de que trajo todos los animales delante de él, and Adam said, "No, thank you." y Adán dijo, no, gracias. Adam said, "There must be a better plan." Adán dijo, debe haber un mejor plan. Adam was agreeing with God's plan. Adán estaba en el proceso de estar de acuerdo We con can el plan call de this Dios. the principle of planning Le podemos llamar a esto el principio de and planificación testing the plan. y de probar el plan. Is it a good plan? ¿Es un buen plan? When we're teaching young children in arithmetic Cuando estamos enseñándole a los niñitos aritmética and they have a word problem, y tienen un problema de palabra, even a simple word problem. aún un problema simple de palabra. Now this is where you have to walk. Aquí es donde tienen que caminar.
This is about how long it takes you to get there. Esto trata con lo que les va a tomar hacerlo. If you leave at a certain time, Si lo dejan en cierto tiempo, when will you arrive? ¿cuándo van a llegar? Perdón, si salen en un determinado tiempo, ¿cuándo van a llegar? You can teach this principle Pueden enseñar este principio as you teach them how to find that answer. en la medida en que les enseñan cómo descubrir la You've got respuesta. to think ahead, Tienen que pensar por adelantado, but you test it. pero lo prueban, You count, cuentan, you add, asuman, you subtract, restan, you multiply, you multiplican, divide, dividen, but you test the plan pero prueban el and plan you get an answer. y consiguen una The respuesta. same is true in grammar, Lo mismo es verdad In en la history, gramática, en historia, in science, en with the ciencias, scientific method. con el método These are científico. all simply identifications of this principle. Todos estos son simples identificaciones del principio. But planning ahead is important. Pero planear por adelantado es You plan your importante. day. Ustedes planean su día, But all through the day, pero a lo largo del día you better be flexible es mejor que sean flexibles, because that plan will be tested. porque ese plan va a ser probado. And it may not come out the same way you intended. Y puede ser que no resulte la forma que querían. Has anyone had a day ¿Ha tenido alguien un día that did not turn out the way you que planned? no salió como planearon? This is part of how God does it. Esto es parte de cómo Dios lo hace. We can plan in a better way Podemos planear una mejor forma every day, todos los días and then we make long plans. y luego hacer planes a largo plazo. Lord God, what is your plan Señor Dios, ¿cuál es tu plan for the nation of para la Guatemala? nación de Guatemala? What do you have in ¿Qué mind tienes en mente? 100 years from now? En unos 100 años Should you tarry van a poder and not come back, esperar y no regresar. what will this nation be like ¿Cómo va a ser esta nación in 100 years? en 100 años? God, what is your plan? Dios, ¿cuál es tu plan? And God will say, Y Dios va a well, decir, this is what I would like to do. oh, esto es lo que me gustaría Then hacer. how do we carry that plan out? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese plan? Every day you teach, Cada día que enseñas, every class you have cada clase que is tienes one step closer to that plan. es un paso más cerca a ese plan. Because you are training the next generation. Porque estás entrenando a la generación train the next generation. siguiente para que ellos entrenen a And la que every sigue. generation will go further. Y cada generación va a ir más lejos. It may not look like it now, Puede no parecer así en este momento, but soon you will realize pero pronto se van a dar the cuenta kingdom of God que el reino de Dios and the glory of y la God gloria de Dios will be shown van a ser in mostradas God's plan. en el plan de Dios. But we carry it out one step at a time. Pero nosotros lo llevamos a cabo un paso a la vez. So what you do in the classroom Así que lo que hacen en el salón de Very clases important. es muy and importante. what Jesus taught the Y lo disciples, que Jesús le enseñó a los was very discípulos important. fue muy importante. Jesus had plans for those disciples. Jesús tenía planes para esos Can you discípulos. imagine this for a moment? Pueden imaginarse esto por un momento. Jesus looks at the disciples Jesús miraba a los discípulos and everywhere they came from. y de los lugares de los que venían. God sees the end from the beginning. Dios miraba el final desde el principio. God knew Dios sabía that through those disciples, que a través de esos the discípulos, 11 out of the 12, los 11 de los 12, God knew Dios sabía that they would begin to have Christianity spread que ellos iban a empezar a expandir el cristianismo throughout all the world, a través de todo el mundo, continuing to expand continuando expandiéndolo to this very day. hasta el día de hoy. And that's when he taught them. Y ahí fue cuando Él les He knew enseñó that's where it would go. de que Él sabía a dónde iba a llegar. Now, you won't read this in the newspaper. Y no quieren que esto salga en los periódicos. They probably won't report it here in Guatemala. Probablemente no lo van a reportar aquí en Guatemala. But do you realize Pero se dan cuenta that Christianity has been increasing in this nation que el cristianismo se ha incrementado en esta nación in a very dramatic way en una forma muy dramática over the last 30 to 40 years? en los últimos 30, 40 años. And therefore, God is changing this Y nation. por lo tanto Dios está cambiando esta nación And do you realize it's happening worldwide? hasta que se den cuenta que está pasando en todo el mundo. Christianity is growing so fast, El cristianismo está creciendo tan rápido worldwide, a nivel mundial that in only a few years, que en unos pocos años 1 out of every 2 or 3 people on the globe will be Christian. o uno de cada 3 personas de todo el globo va a ser cristiana. Jesus reigns. Jesús reina. God is a good God. Dios es un buen Dios. And these principles work. Y estos principios funcionan. And this is how Jesus taught the disciples. Y así fue como Jesús le enseñó a sus Do the discípulos. responsibility right in front of you. Haz la responsabilidad que tienes delante tuyo. Plan those things. Planea esas cosas. But realize Dándote cuenta that plan will be tested. que el plan va a ser probado.
generation by generation, generación por generación, life by life, vida por vida, day by day, día por día, hour by hour. hora por hora. Let's go to the sixth principle. Vamos al sexto We will principio. call it the principle of respect Le vamos a llamar el principio del or respeto individuality o de individualidad or variety. o variedad. God would say this Dios diría esto to Adam, a Adán: give names to all the animals. dale nombre a todos los animales. When it says give names, Cuando dice darles it nombre, means understand their differences. él quiere decir entiende sus diferencias. Classify them by how different they are. Clasifícalos por sus diferencias. As a teacher, Como maestro, I have often had certain students in my class. y yo como maestro frecuentemente he tenido ciertos And estudiantes then en the mi next clase, year I have their brother or sister. y luego el año que sigue tengo a su hermano o a su hermana. They are so different. Ellos son tan diferentes. I can't believe they came from the same family. No puedo creer que vinieron de la misma The familia. first child El primer niño loved everything I had to say, amaba todo lo que yo decía, took notes. tomaba notas. The second child El segundo niño, así, would rather be outside. quisiera mejor estar I afuera. said, what family do you come from? Y yo le preguntaba, ¿de qué familia venís? You are so different. Eres tan You diferente. don't even think the same. No, ni siquiera pensás igual, Because God doesn't make duplicates. porque Dios no hace duplicados. Everyone is different. Todos son diferentes. Begin to glorify God Empiecen por glorificar a by Dios seeing the differences. al ver las And diferencias. respect one another. Y respétense el uno al otro respeten el uno al otro en las And when we do diferencias. this, Y cuando lo hagan, we can see how God is going to move. vamos a ver cómo se va a mover Dios. One time disciples came to Jesus. Una vez los discípulos vinieron a Jesús. Listen, Jesus, Escucha, Jesús. there's another group over here, Hay otro grupo por ahí and they're praying for people, y ellos están orando por la but gente, they're not part of our pero group. no son parte de nuestro grupo. Go tell them. Ve a decirles algo. That's not right. Eso no es correcto. Jesus said, Y Jesús les dijo, they are not evil. no son del They are diablo. praying in my name. Ellos están orando en mi They are nombre. doing good deeds. Están haciendo buenas obras. Leave them alone. Déjenlos ahí. Thank God Agradezcanle a there are Dios more people que hay más gente, other than you más que ustedes, that are not part of your group que no son parte de su that are grupo, doing my will. pero que están haciendo mi voluntad. Glorify God Glorifiquen a Dios for the differences. por las diferencias. Glorify God Glorifiquen a Dios for the variety. por la variedad. Not everyone is the same. No todos son lo mismo. Not everyone will get along. No todos se van a llevar bien, But we can work together. pero podemos trabajar juntos. Because God, the differences among us Porque las diferencias entre are nosotros part of the kingdom of God. son parte del reino de Dios. Jesus taught this to the disciples. Jesús les enseñó esto a los And discípulos. God also told Adam Y también le dijo a Adán to identify creation que identificara la creación based on its difference. para ver sus diferencias. No two people are the same. No son iguales dos personas. No two fingerprints are the same. No dos huellas dactilares son las No mismas. two destinies are the same. No hay dos destinos iguales. None of our pasts are the same. Ninguno de nuestros pasados son What iguales. brought us to this moment are very different. Los que nos trajo a este momento son cosas muy But God diferentes. says, I will use that. Pero Dios dice, yo voy a usar eso. And He did that by the last principle He taught. Él hizo eso con el último principio que Because enseñamos. after Adam said, Porque después de que Adán dijo, I have not found to help me, no he encontrado una ayuda para mí. God said, yeah, I already knew that. Y Dios le dijo, sí, yo ya lo sabía. You have tested my plan, Y tú has probado mi plan. and now I'm going to put you to sleep. Y yo ahora te voy a poner a dormir. And so when God put Adam to sleep, Así que cuando Dios puso a Adán a dormir, do you know that was the first anesthesia saben que esa fue la primera anestesia of sleeping through surgery? de dormir para cirugía. Do you know that that's what inspired anesthesia? Saben que eso fue lo que inspiró la anestesia. Modern medicine gets their inspiration from the Bible. La medicina moderna tiene Aren't su you- inspiración aren't de you- la Biblia. Aren't you glad you're put to sleep when you have a surgery? No se ponen contentos de que los anestesien antes de que entren a cirugía. Adam went to sleep, Adán se durmió and when he woke up, y cuando despertó, God brought Eve to Adam, Dios trajo a Eva a Adán and then he was very glad he went to sleep. y él entonces se alegró de haberse dormido. This is a good plan. Este es un buen plan. I like this Me plan. gusta ese plan. Thank you, God, Gracias a Dios. because Porque she is now bone of my bone. ella es ahora hueso de mis Flesh of my huesos, flesh. carne de mi carne. If a man leave his father and mother, Si un hombre deja a su padre y a su cleave madre, unto his wife, agárrese a su they will esposa be one flesh. y van a ser una
carne. This is the principle of covenant. Este es el principio del pacto. It's the principle of harmony. Es el principio de It's the armonía. principle of unity. Es el principio de unidad. We work for harmony. Trabajamos para la We work armonía. for unity. Trabajamos para la unidad. We don't look for division. No buscamos la división. We work for harmony and we attempt to work things out. Buscamos la armonía y buscamos arreglar las cosas. Jesus said, "Blessed are the peacemakers. Jesús dijo que benditos los pacificadores They will be called the children of God." van a ser llamados los hijos de Dios. So you see that these principles ¿Se dan cuenta? Entonces estos can be principios seen in every academic discipline. pueden ser vistos en toda disciplina If you académica. teach chemistry, Si enseñan química, you know the principle of covenant saben el principio del pacto, because you know that if things aren't in agreement, porque saben que si las cosas no están de you acuerdo, create a bomb. crean una bomba. You know in algebra, Saben en álgebra, you know in arithmetic, lo saben en aritmética. you have to get agreement between the bases Tienen que tener un acuerdo en las and the bases denominator y en los denominadores before you can add the numerator. antes de que puedan sumar los numeradores. This is identified as the principle of covenant. Este se identifica como el principio del It's pacto. in everything that we teach. Está en todo lo que It's enseñamos. the way Jesus taught. Es la forma en que Jesús Because enseñó. when we accept these universal truths, Porque cuando aceptamos estas verdades universales, there's something greater that happens in the classroom hay algo más grande que sucede en el salón de than clase. just informing students Que about facts. simplemente informarle a los estudiantes de Yes, hechos. they will learn to read. Sí, van a aprender a leer. Yes, they will learn to write. Sí, van a aprender a escribir. And they will learn to do arithmetic Y van a aprender a hacer aritmética. and understand science Y entender ciencia. and become productive. Y a volverse productivos. But most of all, Pero mejor que todo they eso, will see the stamp of their creator van a ver el sello de su creador in everything that they en teach cada cosa que enseñen, and everything that they learn. en cada cosa que aprendan. And they will see, Y verán truly, Lord God, al verdadero Dios, you are a Señor. great God. Tú eres un gran Dios. Over the years that I have taught, En todos los años que he enseñado, I have seen several times he visto varias veces where young people donde la gente break joven down desglosa and all of a sudden realize, y de repente se da cuenta. I see it. Lo veo. I had a student one time say to me, Yo tuve un estudiante que una vez me dijo, Mr. Jaley, Mr. Jelly, I see it. lo veo. I said, what do you see? Le dije, ¿qué ves? I see Jesus. Veo a Jesús. Where do you see him? ¿Dónde lo ves? I just came from geography class Acabo de venir de la clase de geografía and I see how all the continents were made by him. y veo cómo todos los continentes fueron hechos por él. I just came from grammar class. Acabo de venir de la clase de gramática I see that there are 3 parts to a sentence, y me di cuenta que habían 3 partes para una and oración that's the Trinity. y esa es la Trinidad. I just came from biology class Vine de la clase de biología and I see that every root y vi que cada raíz is made of 3 parts. está hecha de 3 All the partes. stems are made of 3 parts. Todas los stems, los ¿cómo se dice? No, sí, los tallos, puede ser los tallos o las cositas de las flores, And every leaf, y cada hoja. and every leaf is made of 3 Y parts. cada hoja está hecha de 3 partes. I see God in everything. Y veo a Dios en todo. We have one subject in this school. Vemos Vemos una materia en cada escuela. The Lord Jesus. El Señor Jesús. This is what we want. Eso es lo que queremos. For people to see the Lord Para que la gente vea al as we Señor identify it. como en la medida en que lo vamos But let's identificando. now also just finish this outline Entonces ahora terminemos este bosquejo and look at the other aspects of the truth being in Jesus. y veamos los otros aspectos de la verdad en Jesús. Jesus taught because he found common ground. Jesús enseñó porque habían cosas, había una base común. He used terminology they would understand. Él usó terminología que iban a entender. And that's the principle of covenant. Ese es el principio del pacto. That's how we learn to teach with one another. Así es como aprendemos a We use enseñar el uno con illustrations el we can otro. understand. Usamos ilustraciones que podemos entender. When I use an illustration with you Cuando yo uso una ilustración con of being ustedes, in the classroom, de estar en la clase, you can identify with that ustedes se identifican con ellos because you are a teacher. porque son profesores. So it is with Jesus. Así es con Jesús. That he would use common terminology. Él va a usar la terminología correcta. And he would use terminology they understood. Common terminology they understood. Jesús así es, él va a usar terminología que es común, que todos la conocen. This made Jesus so famous Esto hizo a Jesús muy famoso because he was able to relate to the people that he taught. porque él podía relacionarse con la gente que le enseñaba, a la Be que le enseñaba. aware
of what your children are going through. Se dan cuenta de lo que pasan sus niños When you see a child sitting at their desk cuando ven un niño sentado en su escritorio and you look into their eyes y miran a sus ojos and you see them walk in, y lo ven entrar. you might discern Puede que they disciernan had a rough night. que tuvo una noche difícil. They're having a difficult day. Están teniendo un día difícil. We need to understand Necesitamos entender the audience we teach. a la audiencia que les enseñamos. We can have compassion in our hearts Podemos tener compasión en nuestros corazones for what a child has been through. por lo que ha pasado un niño. This can become simply part of our teaching. Esto puede ser simplemente parte de nuestra This is enseñanza. what made Jesus Esto es lo que hizo a so Jesús effective. tan efectivo. Another area that Jesus was so famous for, Otra área por la que Jesús fue muy famoso. he was the master storyteller. Él era un maestro para contar historias. He could tell stories Él podía contar historias that would captivate attention. que cautivaban la atención. So should we. Nosotros debiéramos hacerlo así Begin también. to learn the stories Necesitamos aprender historias of your own discipline. de nuestra propia disciplina. Those individuals that forged your discipline in the past. Esos individuos que forjaron su disciplina en el pasado. When you are not teaching, Cuando no están enseñando, read a biography lean una bibliografía about somebody who was very prominent in your discipline. acerca de alguien que fue muy prominente en su disciplina. Maybe someone who invented something. Tal vez alguien que inventó algo. But gain stories Pero ganen historias about people acerca de gente so that you're able to teach truths para que puedan enseñar verdades by giving it in story form. al darlas en forma de historia. This doesn't mean you always teach by stories every day Eso no quiere decir que enseñen con historias todos los días or all class long. o toda la clase. But you will know when it's needed. Pero ustedes van a saber cuando se necesite. I know when I teach law, Yo sé cuando enseño I leyes teach economics, o economía, I teach world history, enseño historia mundial, I teach foreign policy estudio política externa to high school students. a estudiantes de secundaria. And I know sometimes they look at me, Y yo sé que algunas veces se me quedan viendo. do I really want to learn this? Sí, ¿realmente quiero yo aprender esto? Then I say to them, Y yo les digo, let me tell you a story. déjenme contarles una historia. And they start looking up. Entonces empiezan a mirar hacia mí. And I will tell them a story. Y les cuento una historia. And the story is a true one. Y la historia es verdadera. And that story will show how a war got started. Y en esa historia yo les relato cómo fue que empezó la guerra. And we can implant a lesson. Y podemos implantar they una realize, lección. Y luego se van a dar I think cuenta. I need to learn this Y yo creo que yo necesito aprender esto. because if I don't, Porque si no lo hago, I could help start a war. yo puedo ayudar a iniciar una That's guerra. true. Y eso es verdad. Because all wars Porque todas las guerras started with an argument empezaron con un argumento between two or more people. entre dos o más gentes. It was not solved. Que no, un argumento, una discusión que no fue Sometimes resuelta. the war is justified. Algunas veces las guerras son justificadas. Sometimes it is not. Algunas veces no. But telling stories Pero el contar helps historias to implant that truth. ayuda a implantar esas verdades. Whenever Jesus wanted to teach, Cuando Jesús quería enseñar, he would tell a parable. él contaba una parábola. The parable is a story Una parábola es una historia that illustrates a key point. que ilustra un punto clave. If we want to teach like Jesus, Si queremos enseñar como Jesús, we need to be masters of story. necesitamos tener una maestría en But there's something else historias. that made Jesus so powerful. Another aspect that made Jesus powerful. Otro aspecto que hizo a Jesús poderoso, He personalized what he taught. él personalizó lo que enseñaba. He was the textbook. Él era el libro de texto. Now I know we use textbooks, Ahora, yo sé que usamos libros de and I'll texto. hand a textbook out to the students Y yo les paso un libro a los estudiantes that they'll need to read que ellos necesitan leer and they will need to study. y van a necesitar estudiar. But I realize Pero me di cuenta when I stand in front of them, cuando me paré delante de ellos. I am the textbook. Yo soy el texto. You know, when I remember how I learned, Ahora, cuando recuerdo lo que aprendí, I don't remember the textbook I had in geometry, yo no recuerdo el texto que yo tenía en geometría, but I remember the teacher I had in geometry, pero recuerdo al profesor de geometría. and I didn't like him that much. Y no me gustaba mucho él. And I realized I didn't learn as much as I should have. Y me di cuenta que no aprendí tanto como debía. But I remembered my biology teacher, Pero recuerdo a mi profesor de biología. and I liked that teacher. Y me gustaba ese profesor. And I learned more. Y aprendí más. Now, it's not just a matter of liking it. No era un asunto de que me He gustara. personified the text. Él personificaba el texto. He brought it alive. Él lo hacía vivo. He made it real. Lo hacía real. We need to ask God. Necesitamos pedirle a We can't Dios. do it every moment. No podemos hacerlo en cada There are going to be momento. times in class, Va- study the text. Va a haber tiempos
tiempos en la clase en la que vamos Do a it tener by que estudiar yourself. el texto, hacerlo por nosotros mismos. But there are times when we must impart. Pero hay tiempos cuando debemos impartir And we must impart it y personally. debemos impartirlo personalmente. God did not mail us the Bible. Dios no nos envió por correo la Biblia. He sent us his son. Él nos envió a su Hijo. Jesus was the personal word. Jesús fue la palabra personal. The written word was compiled afterwards. La palabra escrita fue compilada después. You and I must be the personal grammar. Usted y yo debemos de ser la gramática The personalizada. personal arithmetic. La aritmética personalizada. Personified history. La historia And personificada. literature. Y literatura. And art or music. Y arte o música. This is what will inspire. Esto es lo que va a inspirar. If we want to be like Jesus. Si queremos ser como Jesús. Now I know there's a lot here, Yo sé que hay mucho aquí, but I'm not going to be here very long. pero no voy a estar aquí mucho tiempo. So I need to give it to you. Así que necesito dárselos. And then you can ponder it Y luego lo pueden considerar over a long period of time por mucho tiempo and begin to implement it. y empezar a implementarlo. But also we recognize Pero también reconocemos that Jesus restored equality between people. que Jesús restauró la igualdad entre la gente. When Jesus taught on the earth, Cuando Jesús enseñó en la tierra, women were considered to be inferior to men. Women were considered inferior to men. la mujer era considerada inferior al hombre. Children were considered inferior to parents. Los niños eran considerados inferiores a los They were padres. younger, Eran más jóvenes, but they were often neglected. pero eran muchas veces rechazados. And people who lived outside your nation Y la gente que vivía fuera de la nación or outside your people group o fuera de su grupo de gente were often oppressed, fueron frecuentemente or you looked at them as opresionados somewhat different. o los miran como alguien diferente. But Jesus Pero Jesús lifted up women levantó a las mujeres against the oppression, en contra de la opresión and he brought them to a place of equality. y la llevó a un lugar de There igualdad. are different functions between men and Hay women, diferentes funciones entre hombres y mujeres, but men and women are equal before God. pero los hombres y las mujeres son iguales delante de Dios. And imagine this, Imaginen in esto, the Middle East, en el Medio at the Oeste, time Jesus lived, en el tiempo que Jesús vivió ahí, whether you talk about Mary Magdalene, sea que hablaran acerca de María Magdalena, who had become one of her followers, que se convirtió en una de sus seguidoras, do you know that the women saben que las who mujeres followed Jesus que seguían a Jesús were all the secretaries, fueron todas sus secretarias and they were the hospitality ones. y eran las de hospitalidad? They made the meals, Ellas hacían la they comida, prepared the homes, le preparaban las they casas, they would go ahead iban adelante to the villages before Jesus and the disciples came. a las vías antes de que Jesús y sus discípulos And llegaran. when they would get there, Y cuando llegaban ahí, the disciples thought they were most important. los discípulos pensaban que eran muy importantes. But Jesus often spoke to the women Pero Jesús frecuentemente le habló a las mujeres, because they had done all the work. porque ellas habían hecho todo el trabajo. Some things don't change. Algunas cosas no cambian. And the guys are saying, Y los hombres están diciendo, who is the greatest? ¿quién es el mejor? Which one of us are the best? ¿Quién de nosotros es el mejor? And then they would get to the home, Y cuando llegan a la casa, and Jesus would honor the women who had made the meal. y Jesús honra a la mujer que hizo la comida, And he would honor the children. y honra a los niños. You want to know who the greatest is? ¿Y saben quieren saber quién es el más grande? He that is childlike, El que es como un niño, not childish, no un niño, but childlike. sino como This un is niño. the kingdom. Este es el reino. Honor the children. Honren a los niños. And can you imagine Y pueden when imaginar Jesus rose from the dead, cuando Jesús resucitó a los muertos, the first person he appeared to la primera persona a la que le apareció was not Peter, no fue a Pedro, James, Santiago, John, o Juan, Bartholomew, o Bartolomeo, Timothy, Timoteo, or any of the others. o a alguno de los otros. He appeared to Mary Magdalene. Él le apareció a María Magdalena. He appeared to the women. Él le apareció a las mujeres. The men Los hombres had locked themselves away. se habían ubicado lejos. They were more afraid of the Romans. Estaban con temor de los romanos. The women were out to the grave. Las mujeres fueron a la tumba. So you have to understand in context, Así que tenemos que entender el contexto. what Jesus did Lo que Jesús hizo was very unusual. fue muy inusual. He was the one Él fue who, when he went to the Syrophoenician woman él fue el que cuando fue a la mujer who sirofenicia came outside Israel, que vino de fuera de Israel, the Jews had made up a saying los judíos habían hecho un dicho that said
the crumbs from the table habían dicho que las migajas de la are mesa for the dogs. eran para los perros. And they called all those that weren't of their race dogs. Y ellos llamaban a todos los que no eran de su raza perros. This woman Esta mujer has no reason to partake. no tiene razón para que participe. She knew it. Ella lo sabía. She was not an Israelite. No era una israelita. She was not a Jew. No era una judía. She was not part of God's people. No era parte del pueblo de Dios. But when she came, Pero cuando vino, Jesus said to her, Jesús le dijo, "Why do you come?" ¿por qué vienes? She said, "Because now I can eat the crumbs off the table." Porque así puedo comer las migajas que caen de la mesa. Woman, Mujeres, I have not found this great faith in Israel. no he encontrado esta fe en Israel. You have it outside Israel. La tienen fuera de Israel. He broke down racial barriers Él rompió las barreras by raciales teaching al enseñar that we are equal before God. que somos iguales delante de Dios. So should we in the classroom. Así debiéramos ser nosotros en la clase. There are students that have reputations when they come to our class. Students have reputations when they come to our Que class. los estudiantes tengan reputación cuando vengan a nuestra clase. They've had bad year. Han tenido un mal año. They aren't disciplined. No son disciplinados. They come from a difficult home. Vienen de un hogar difícil. You and I, Usted y yo, if we want to teach like Jesus, si queremos enseñar como we are Jesús, going to lift them up. vamos a tener que levantarnos. Yes, they need the discipline, Sí, necesitan la disciplina, but we are not going to give all the attention. pero no We aren't going to give all the attention no les vamos a dar toda la atención to the students that simply do well. a los estudiantes que simplemente lo hacen bien. You see, we need to teach like Jesus. Se dan cuenta, necesitan enseñar como Jesús. And finally, we'll say this, Y finalmente voy a decir esto, that Jesus taught with eternity in mind. que Jesús enseñó con la eternidad en la mente. We walk on the earth, Caminamos en la tierra, but we are destined for heaven. pero estamos destinados al cielo. We're destined for eternity. Estamos destinados a la eternidad. We always must teach, Siempre debemos enseñar, knowing that eternity sabiendo que la eternidad stares us in the face. nos da en la cara. God, would you bring every one of these children to you? Dios va a traer a cada uno de estos niños a ustedes. Would you lead them to your throne? Los guiaron a su trono. Would you lead their parents Guiaron a sus to padres come to know you a venir y conocerte in a very personal way? en una forma muy personal. These are some of the traits Estos son algunas de las cosas as to why Jesus del por qué Jesús was considered so comprehensive. fue considerado muy comprensible. We could not take all of these 8 characteristics No podemos tomar todas de estas características and these 7 principles, y estos 7 principios and we cannot apply them to Socrates. y no los podemos aplicar a Sócrates. We couldn't apply them to Plato. No se las podríamos aplicar a Platón Aristotle. o a Aristóteles. We couldn't apply them to Cicero, No se lo podemos aplicar the a great Roman Cicerón orator. o a un orador romano We can't grande. apply them to Horace Mann, No se lo podemos aplicar a este the otro father of señor, American public education, el padre de la educación pública, or the German psychologists. o a los psicólogos alemanes. We can apply them to Jesus. Pero se la podemos aplicar a Jesús. Therefore, Por lo tanto, we should thank God debemos darle gracias a that we are Dios looking to the greatest teacher of all time, que estamos viendo al mejor maestro that will del teach mundo, us how to teach in que our classrooms. nos va a enseñar a cómo enseñar en las clases. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And our last point on the outline. Y nuestro último punto en el bosquejo. And now we ask this final question. Ahora hacemos esta pregunta final. How did Jesus do this? ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? How do you take 12 people ¿Cómo toman a 12 and personas come from all different backgrounds? que vienen de diferentes trasfondos? And how can you see them transformed ¿Y cómo pueden verlos in transformados only 3 years? en solamente 3 I años? want you to think of this. Y quiero que piensen en The esto. disciples did not spend 24 hours a day with Jesus. Los discípulos no pasaron 24 horas con Jesús. In those 3 years, En esos 3 años, they may have spent several months puede ser que hayan pasado varios meses total with Jesus totalmente con Jesús. because they had jobs. Porque tenían trabajos, Many of them had families. muchos de ellos tenían familias, They worked at fishing. trabajaban en la pesca, They worked at various type of occupations. trabajaban en varios tipos de ocupaciones. They would go on a trip with Jesus for 2 weeks. Iban en un viaje con Jesús por 2 Then semanas they would go back home y luego regresaban a and casa, spend 4 months with their family. pasaban 4 meses con su familia And then Jesus would call them back. y luego Jesús los llamaba al And regreso then we would go on a trip with them again. y luego podían ir en un viaje con él So de nuevo. Jesus did not have all that time, Así que Jesús no tuvo todo ese but he tiempo, used the time that he had pero usó el tiempo que tenía to renew their minds. para renovar sus mentes. This is
is the key. Esta es la clave. That when we teach, Que cuando in enseñamos, whatever area we teach, en cualquier área que lo hagamos, we embrace the way God made the mind to work. nosotros adoptamos la forma en que Jesús hizo que la mente Now, funcionara. that text in Ephesians chapter 4, Ese texto en Efesios capítulo 4 it tells us in verse 22 to 24, nos dice de los versículos 22 al 24, God's pattern for renewing the mind. nos declara o describe el patrón de Dios para renovar la mente. It means put off the old man, Eso quiere decir que hay que poner el viejo hombre fuera be renewed in the spirit of your mind, y ser renovados en el espíritu de nuestra mente and put on the new man. y vestirnos del nuevo hombre. Let's identify what those three things are. Identifiquemos qué son esas tres cosas. How do we put off the old man? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? When we reflect on who God is, Cuando nos reflejamos en lo que Dios we es, reflect on what the truth is, nos reflejamos en lo que la verdad es, it exposes our old nature. porque expone nuestra vieja It naturaleza. shows us what's wrong. Nos dice lo que está mal. We are not to reflect on the old nature. No debemos de reflejarnos en nuestra naturaleza We vieja. reflect on the new nature. Debemos reflejarnos en la nueva It naturaleza exposes the old que expone la vieja so we can put it away. para que la quitemos. So reflection is the first part of the mind. Así que la reflexión es la primera parte de la To mente. reflect on the truth that is being discussed. Reflejarse en la verdad que nos ha sido enseñada. To reflect on the facts. Es reflejarnos en los hechos. This is what we call research. Esto es lo que llamamos investigar. To research, to do it again and again. Para reinvestigar, rehacerlo, The hacerlo de nuevo y mind nuevo. is designed by God La mente está diseñada por Dios to reflect para reflejar on the Spirit. en el espíritu. And this is how God designed the mind to operate. Y esto así fue como Dios diseñó que la mente This operara. is why using notebooks, Por eso es que al having usar children actually write, cuadernos y hacer que los niños is a escriban good thing. es una buena cosa. They watch it, Lo miran, they hear it, lo oyen they write it, y lo escriben and they go back to reread it. y van de regreso a releerlo. This is true for a textbook. Esto es verdadero para un They go texto. back and they read. Ellos van de regreso y They leen. reflect on the idea. Ellos se reflejan en la They idea. turn it around in different ways. Le dan vueltas de diferentes As formas. a teacher, we try to get them to look at it in different ways. Como maestros hacemos que lo miren de diferentes formas. But then the mind says you're renewed in the spirit of your mind. Pero luego la mente dice que somos renovados en el espíritu de What nuestra does mente. renewal mean? ¿Qué significa You renovarse? creatively express what you just researched. Que usted creativamente expresa lo que ha investigado. Sometimes we call this reasoning and relating. Algunas veces les llamamos razonando y You relacionando. look at what you've learned, Mirar lo que ha aprendido. and then you make an expression. Y luego usted hace una In expresión. speaking, Al hablar, in writing, al escribir and sometimes in drama y algunas veces en drama or music, o música, whatever the class might be. cualquiera que sea la clase. There's something that happens in the mind Hay algo que sucede en la mente when you rehearse what it is. cuando usted repasa lo que es eso. Jesus used this. Cuando Jesús usó When he would say to the esto, disciples, cuando les dijo a sus discípulos, what did you hear? ¿qué oyeron? What did you learn? ¿Qué aprendieron? And they would express something. Y ellos expresaban algo. Or maybe they expressed something that was wrong. O tal vez expresaban algo que estaba equivocado. Jesus would point it out. Jesús entonces lo señalaba. Reflect on it. Refleja en ello. Be renewed in the spirit of your mind. Ser renovado en el espíritu de la mente. Learn to write paragraphs. Aprende a escribir Write párrafos. essays. Escribe ensayos. Write orations. Escribe oraciones. Stand up and speak. Ponte de pie And y complete habla sentences. y complementa las oraciones. Now let me tell you something. Ahora déjenme decirles algo. The cultures of the world Las culturas del mundo are becoming increasingly illiterate. están creciendo en analfabetismo. People are reading less and less. La gente está leyendo menos y menos. They are writing less and less. Están escribiendo menos y menos. This is not good. Eso no está bien. We need to be distinct. Necesitamos ser We distintos. need to be different. Necesitamos ser diferentes. The people who know how to speak La gente que sabe cómo hablar and know how to write y sabe cómo escribir will be the ones to lead van a ser los que van a guiar in the future. o liderar en el We need futuro. to be those leaders. Necesitamos ser esos líderes. You are training leaders Están entrenando líderes for the future para el futuro. by training them in this Al way. entrenarlos de esta forma, They need to learn how to speak, necesitan aprender cómo How to stand hablar, up. cómo pararse, how to say it in complete cómo sentences. decirlo en oraciones completas. Do not let your phone, No dejen que su teléfono your tablet, y su tablet or your computer o su computadora substitute sustituya for speaking el hablar and writing. y el escribir. Technology is good. La tecnología es buena,
But do not let technology enslave you. pero no dejen que la tecnología los esclavice. Be able to do it Sean capaces de hacerlo without any aid. sin ninguna ayuda. I ask teachers this. Yo les pido a los maestros esto. Are you able Son capaces to teach your class de enseñar su clase with nothing? sin nada. But you, Si no ustedes And the learner. solos y el aprendiz, suppose you had no paper. asuman que no tienen papel, They couldn't even write. ni que siquiera pueden escribir, No blackboard, sin pizarra, no screen, ni pantalla, no computer, sin computadora, no phone. sin teléfono, Just what you know of that subject matter. simplemente lo que conoces de esa materia, That you have been teaching. eso que has estado enseñando. Now don't get upset. If you're a new teacher, No te enojes, si eres un profesor will be nuevo, difficult. esto va a ser but if difícil. you have taught many years, Pero si has enseñado durante you varios should be años, able to have yourself envisioned debieras de tenerte a ti mismo envisionado teaching children de enseñar a los niños with virtually nothing con virtualmente nada, but the teacher sino el maestro learner y el aprendiz and God, y Dios, because you've mastered it. porque ya eres maestro en And ello. you know it's the renewing of the mind Y sabes que es el renovar la mente that will bring forth que va a sacar great production. gran producción. I have given testimony Yo he dado testimonio in the United en los States Estados Unidos about my experience in de mi Guatemala. experiencia en Guatemala. I have been to schools Y yo he estado en escuelas that have simply benches que tienen simplemente bancas out in the country, afuera en el país and they don't have many things at all. y no tienen muchas cosas del todo. They are not wealthy, No son ricos, but the children respect the teacher, pero los niños respetan a los and the maestros teacher's teaching universal truth. y los maestros enseñan verdades universales. And I tell the people in the United States, Y yo le digo a la gente en los Estados Unidos, you think you need millions of dollars. You need millions of dollars ustedes creen que necesitan millones de dólares for great big facilities para tener grandes y buenas to instalaciones, improve education. para mejorar la educación. What we need Lo que is necesitamos to go back to the simplicity. es regresar a la simpleza, Thank God for all the things. agradecerle a Dios por todas las It cosas, allows us to export it porque nos permite exportarlo and duplicate y it. duplicarlo. But always remember, Pero siempre the recuerden, renewing of the mind esa es la renovación de la That is the mente, key es la for clave child learning. para que el aprendizaje de un niño. You put off the old man Despónganse del viejo hombre, because you're pondering the new. porque están considerando el nuevo. You renew by expressing Y it, ustedes se renuevan al expresarlo. and then finally you put on the new man. Y luego finalmente se You visten el live hombre nuevo. differently. You live differently. Viven diferente. You apply it differently. Lo aplican diferente. And this is what Jesus did. Y esto fue lo que hizo Jesús. Taught Él enseñó that the disciples would learn para que los discípulos and that aprendieran, they would go out and y obey para que fueran y obedecieran and do what he taught. y hicieran lo que les había These are the three enseñado. operations of the mind. Estas son las tres operaciones de la mente. Reflect on truth, Reflejen en la verdad, look at it from every angle, mírenla desde diferente ángulo, express it, exprésenla you own it. y poséanla. Don't just borrow it from No the teacher. simplemente préstenla del You maestro. produce it, Ustedes la you producen, own it, ustedes la and then you proveen do it. y luego lo hacen. You learn it Ustedes la aprenden because you want to do it. porque quieren hacerlo. This is the way Jesus taught. Esta es la forma en que Jesús enseñó. And then this is what he did. Y luego esto fue lo que hizo. How did he take 12 people Cómo tomó 12 gentes and turn them into leaders? y los convirtió en He líderes. took them through 4 stages. Él los tomó en 4 etapas. And this happens by ages, Y esto sucede por edades and it happens in our classroom. y sucede en nuestro salón. The first is to observe. La primera es observar. For the first year of Jesus' ministry, El primer año del ministerio de the Jesús, disciples watched what he did. los discípulos miraron lo que él hacía. They reflected on what he did. Se reflejaron en lo que él They hacía. observed him. Lo absorbieron. They watched him cleanse the temple. Ellos lo vieron limpiar el templo. They watched him teach. Lo vieron enseñar. They heard him debate with the Pharisees. Lo oyeron debatir con los fariseos. They watched him as he healed the sick, Lo vieron cuando él sanaba a los enfermos, as he delivered, mientras él liberaba. and even as he raised the dead. Aún cuando él levantaba a los muertos, They watched him. lo miraban. This is important. Esto es importante. What does this mean as a teacher? ¿Qué significa eso para el maestro? What we want our children to do, Lo que querramos que hagan nuestros we must niños, spend time demonstrating. debemos de pasar tiempo demostrándolo. Whether it's defining a complete sentence, Sea definir una oración completa, using the rules of spelling, usar las reglas de letreo, using the rules of grammar, usando las reglas de la gramática, learning how to make the letters in penmanship, aprendiendo cómo hacer las cartas con caligrafía, learning to print. aprender a imprimir, To the older students, a los estudiantes mayores, learning to write research papers.
learning to write research papers. Que los aprendices aprendan a hacer discursos. Whatever we want our children to do, Lo que sea que querramos que hagan nuestros niños we need to demonstrate to them. o nuestros alumnos, necesitamos They demostrárselo. need to watch us do it. Necesitan vernos a You nosotros can't take- hacerlo. You can't take all of every class, No pueden tomar toda la clase, but as you introduce a new concept, pero en la medida en que introduzcan un they nuevo need to concepto, watch us do it. ustedes necesitan decirles, miren a nosotros hacerlo. We can often skip this step, Frecuentemente podemos saltarnos este just paso start asking them to do it, y simplemente empezar a pedirles a ellos que lo when we've hagan not demonstrated it. sin demostrarlo. We want to demonstrate that. Queremos demostrarlo. That took a long time for Eso- the disciples. Eso tomó mucho tiempo con los discípulos. The demonstration at younger ages is longer. La demostración a edades menores es más larga, It is not as long in older students. pero no es tan larga o toma tanto tiempo Now, I was con an los ath- estudiantes mayores. I was an athletic coach. Yo fui un entrenador de I atletismo. coached soccer. Fui Football. entrenador de fútbol I coached basketball. y por supuesto básquetbol. And when I would coach students, Y cuando yo entrenaba a los estudiantes, I would show them les mostraba what a foul shot should be like. cómo era un tiro mal hecho. Why it was important to have your whole body and your knees go down to ¿Por shoot? qué era importante agachar su cuerpo y sus rodillas para hacer el tiro? Why was it important to have the ball roll off your fingertips ¿Por qué era importante hacer que la bola rodara al salir de sus dedos? rather than just push it in the air? Más que simplemente empujarla How en el could aire. you be more accurate? ¿Cómo podía ser más preciso? What was it like to take a hook shot ¿Cómo era hacer un gancho or a layup? o un levantamiento? In other words, I demonstrated it. En otras palabras, yo les demostré. They watched me do it, Ellos me vieron hacerlo and then I watched them do it. y luego yo los vi a ellos Because hacerlo I want them to participate. porque quería que ellos Not participaran. only was there an observation stage, No solo era una etapa de observación. there was a stage where they assisted Jesus. Había una etapa donde asistieron a Jesús. Do you notice in the second year of his ministry, Se dieron cuenta que en el segundo año de su ministerio, Jesus fed the 5,000. Jesús alimentó a los 5,000. Have you ever noticed in that parable, ¿Han notado alguna vez en esa parábola? Jesus was asking the disciples to assist him. Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que lo asistieran. They were not just watching him. No solamente lo estaban viendo. The Bible clearly says La Biblia claramente dice that Jesus prayed, que Jesús oró, asked God le pidió a Dios to be able to feed all those people. el poder realimentar a toda esa gente. But then Pero entonces, he gave to the disciples, Él les dio a los discípulos and they fed the people y ellos alimentaron a la gente because they had been sitting down in groups of 50s and 100s. porque habían sido sentados en grupos de 50 y 100. In other words, the disciples En otras palabras, los discípulos had to watch that food to multiply in their own baskets. habían visto que esa comida se multiplicara en sus propias Can you canastas. imagine Pueden imaginar, if Jesus did it all, si Jesús lo hizo todo, he would be sitting there, Él lo hiciera todo, oh Lord, o lo hubiera hecho give todo, me enough se hubiera bread sentado, Padre, dame suficiente and pan enough fish y suficiente pescado for these 5,000 people. para estos 5,000 gentes. That was just the men. Eso era solo los hombres. There were 20,000 people there. Habían 20,000 personas ahí. And then all of a sudden, Y luego de repente, Jesus was holding all that bread? Jesús estaba sosteniendo todo ese pan. No. No. He gave a little to the disciples. Él le dio un poquito a los discípulos. You go over Ustedes vayan and you pray y ustedes and oren. you pray for it to Y multiply Ustedes oren para que se as you multipliquen. feed those people. En la medida en que van alimentando a They esa had gente, to assist him. tenían que asistirlo. You and I must recognize Usted y yo necesitamos this reconocer is why que esta es la razón por la que we asignamos want the tareas. student to participate Queremos que los estudiantes participen in class, en clase, at home. en la They casa. need to participate. Necesitan participar. They need to assist us in teaching. Necesitan asistirnos en las Sometimes I will clases. ask a student to come up. Algunas veces le puedo decir al estudiante que venga. All right, I want you to teach. Ok, quiero que tú enseñes. I want you to write on the board Quiero que escribas en la pizarra this math problem este problema matemático and show me how you did it y mostrarme cómo lo hiciste. and teach the class. Y enseñarle a la clase. And they look at me. Y se me quedan viendo. I don't know what to do. No sé qué hacer. Well, might as well learn. Bueno, tienes que aprender. Get started. Empieza. Because it's not a matter of just watching the teacher. Porque no es un asunto de solo mirar al The maestro. disciples assisted him Los discípulos lo asistían as he got close to the third year of ministry. mientras se acercaba el tercer año del He then ministerio. had them take the lead, Luego los tuvo que llevar a que lideraran. and he would be in the back.
y él iba a estar detrás de ellos. So maybe it's a good thing Así que tal vez es una buena cosa at whatever grade you teach en cualquier grado que enseñen for you to go to the back of the room para que el que vayan al final del cuarto and you sit down in the back y que se sienten en la parte de and you atrás ask a student, y le pidan a un estudiante, I want to review this concept. quiero revisar este concepto, You go ahead and teach it. adelántate y enséñalo. I'll let you know how you did. Yo te voy a decir después cómo lo hiciste. Because students need to learn how to initiate, Porque los estudiantes tienen que aprender a cómo how iniciar, to take the lead. cómo tomar el liderazgo. Jesus sent out the 12, Jesús envió a los 12 and then they came back and reported. y luego regresaron y le He reportaron. sent out the 70, Él envió a los 70 and they came back and reported. y luego regresaron y le reportaron. There's an aspect of having students take the lead Hay un aspecto importante en hacer que los As it estudiantes pertains lideren to your class. en lo que es pertinente a su clase. This will not look the same in every class. Esto no va a ser lo mismo en todas las clases. It will not look the same in every grade level. No va a ser lo mismo en cada grado. But it's important to realize Pero es importante darse this cuenta happens in every area. que esto sucede en toda área. It happens in business. Sucede en los negocios. How do you learn a trade? ¿Cómo aprenden en un oficio? You watch the master tradesman Aprenden del maestro and you assist him y lo asisten. and you lead Entonces después and lideran he assists you. y él los asiste a ustedes. Finally, Finalmente, the disciples were ready to be commissioned. los discípulos están listos para ser comisionados. Jesus said to them, Jesús les dijo, I'm going to leave. voy a irme. They said, you're going to leave us? ¿Vas a dejarnos? Yes, it's going to be good that I go. Sí, va a ser bueno que yo me vaya. The Holy Spirit will be with you El Espíritu Santo va a estar con ustedes. and you continue what I started. Y ustedes continúen lo que yo empecé. I will do it through you, Yo lo voy a hacer a través de ustedes. but you're going to have to trust me. Pero van a tener que confiar en mí. You're going to have to pray. Van a tener que orar. You're going to have to teach. Van a tener que You're going to enseñar. have to do it. Van a tener que hacerlo. The whole point of education Todo el punto de la educación is discipleship. es discipulado. It's training young people Es entrenar gente joven who will one day do it without us, que algún día lo van a hacer sin who nosotros. one day be the leaders. Que un día van a ser los líderes. This is how Jesus did Eso it. es como Jesús lo hizo. Let me tell you Y déjenme decirles, that all that I've talked about, de todo lo que he hablado, when it has been applied cuando ha sido aplicado in a culture en una cultura or in a society, o en una sociedad, it has made great results. ha dado grandes resultados. I'm inviting Richard to come on up. Estoy invitándole a